Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Una tarde más de jueves a este foro de expertos en accesibilidad e innovación, un espacio para compartir conocimiento y gestionar también el mismo. Este evento no podría hacerse de otra manera si no fuera en colaboración con el Real Patronato de Discapacidad y el CERMI. Os voy a recordar las funcionalidades de nuestra plataforma Zoom. Si necesitas subtitulado, debes activarlo en la caja que pone CCC y que está al lado del icono de preguntas y respuestas, dándole al desplegable. Si por otro lado lo que necesitaras es un intérprete de lengua de signos, lo que tienes que hacer es magnificar tu pantalla y minimizar las pantallas flotantes. Dedicaremos tiempo al final del foro a responder vuestras cuestiones, vuestras reflexiones y os invito a hacerlo en el icono de preguntas y respuestas. También os digo que estéis atentos a este icono porque vamos a ir creando algún recurso que puede ser interesante para esta tarde. La temática de hoy del foro es accesibilidad, palanca en salud digital. Según la ONU, define la salud digital como el campo de conocimiento y la práctica relacionado con el desarrollo y la utilización de tecnología para mejorar la salud. No podemos decir que la tecnología no es una palanca de transformación. De hecho, pensamos que en muchos ámbitos, pero en este último año o año y medio ha sido fundamental. En este contexto tenemos que decir que la salud ha dado un gran salto cualitativo y cuantitativo. Desde conceptos como la telemedicina, la teleconsulta, la monitorización continua, es parte de nuestro presente y sin duda va a tener una influencia en nuestra salud y en la calidad de vida del mañana. Han cambiado nuestras formas asistenciales y con ello la relación médico-paciente. Estamos ante un nuevo modelo sanitario gracias a estas soluciones tecnológicas que permiten la interconexión de pacientes con profesionales, donde permiten también esa interconexión de historiales médicos, donde la telemonitorización permite que no nos desplacemos continuamente al hospital. Fijaros en algo que ha sucedido y que creo que no es de hace tanto tiempo. Antes íbamos de manera presencial a una consulta médica y salíamos con un informe médico y con una pauta de medicación. Ahora hacemos una visita telefónica, ¿no?, en remoto. No solamente no tenemos ese papel físico, sino que además nos pueden prescribir aplicaciones en salud. Dentro de este paradigma encontramos que tenemos la medicina de las 5 Ps. La medicina debe ser predictiva, preventiva y poblacional, debe ser personalizada y participativa. Son 5 elementos muy sencillos, pero todos ellos combinados crean un gran efecto en la persona. En cuanto a la medicina predictiva, vamos a poder anticiparnos a la enfermedad y disminuir significativamente su impacto en el paciente. La medicina preventiva se centra en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, incluyendo la poblacional y ese concepto de cronicidad y de mayores. La medicina personalizada permite adaptar los tratamientos y que se aborde en cada caso a cada persona particular en función de cada paciente y de cada enfermedad. A mí me gustaría añadir, en este caso, a la medicina personalizada, me gustaría añadir las preferencias de uso del paciente. Fijaros, una tecnología que puede ser muy, muy buena, pero que no tiene accesibilidad. Yo, que soy una persona con baja visión, no podré utilizarla. Por lo tanto, tenemos que incluir las preferencias de uso en esta medicina personalizada. La medicina participativa quiere decir que en cierto grado el paciente es responsable o corresponsable de su propio bienestar, tanto a nivel de ser sujeto meramente pasivo y empezar a colaborar con los médicos, como de jugar un papel importante en la aplicación de políticas de salud que están organizadas desde la administración pública.
Mediante el uso de las TIC, los pacientes adquieren un protagonismo más activo y corresponsable de su propia salud. Para esto, también hay que formarlos en salud digital. Y por eso también podemos decir que esta es otra de las palancas en salud digital, el paciente activo, el paciente empoderado. La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas debe ser sin duda imprescindible como palanca transversal a esas 5 Ps. Es importante, ¿no?, que si yo me quiero formar en salud digital para participar y personalizar mi salud, deba tener ese acceso a esa formación en igualdad de oportunidades que otras personas y que esté dotada de accesibilidad. ¿Esto con qué conecta? Pues conecta con los grandes desafíos de la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues, por ejemplo, con el 3, salud y bienestar, que es lo que nos toca hoy, pero de verdad que si nos ponemos a pensar está conectado con muchos otros de los que están dispuestos en esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero, ¿qué ocurre? Que existe escasa referencia a procesos de evaluación e indicadores en accesibilidad en soluciones de aplicación de salud. Esto influye negativamente en el producto final, en esa aplicación, falto de calidad, falto de que no puede ser utilizado por todas las personas, falto de equidad. Y para ello, lo que hay que pensar es que hay normas de estandarización web, de aplicación. Existen las normas, un ejemplo es la 301-549 de compras públicas y es necesaria es imprescindible para las personas con discapacidad, pero también es necesario como principio de igualdad de oportunidades. Y de todo esto tenemos unos invitados. Para mí son unos invitados de lujo, siempre lo digo, que estén aquí. Y para ello tenemos en primer lugar a Luis Miguel Vascones. Él es sociólogo, se dedica a realizar investigación social aplicada en proyectos de tecnología, de empleo, de educación. ¿Y qué quiere decir esto? Porque lo que hace es identificar necesidades y preferencias en las personas con discapacidad, mayores y colectivos vulnerables en todos estos contextos. Él nos va a presentar los resultados del Observatorio de Accesibilidad en Aplicaciones y Dispositivos de Telemonitorización de la Salud y sus principales conclusiones. Luismi, bienvenido, muchas gracias y tuya es la palabra. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Mónica. Buenos días, si es desde América. Excelente introducción. Voy a hablar del informe y voy a tratar de contarlo en tres momentos. Por un lado, voy a contar cómo se ha hecho, la metodología que hemos seguido. Voy a presentar los principales resultados y conclusiones que ya ha anticipado Mónica y voy a terminar con una mirada al presente y al futuro. Pues bien, el objetivo de este informe de monitorización, perdón, de accesibilidad de las aplicaciones web y móviles de telemonitorización activa en salud digital era realizar un acercamiento al panorama de estas aplicaciones de seguimiento de pacientes a distancia. Y bueno, pues lo acotamos al sistema público de salud español y también tomando en cuenta dispositivos, aparatos para la toma de medidas biométricas como la tensión o los pulsioxímetros, etcétera, ¿no? Los glucómetros, etcétera. Y dentro de este acercamiento al panorama, claro, para nosotros la seña de identidad y un poco lo que da sentido a la labor es ver de qué manera se está teniendo en cuenta y aplicando la accesibilidad universal, tanto en las aplicaciones móviles y web,
como en los dispositivos de telemonitorización, en estos pequeños gadgets como el pulsioxímetro, etcétera. Bueno, para ello, esto es como una primera parte, este informe, que tiene sentido por sí mismo y aporta al mismo tiempo unos resultados que van a tener una continuidad en una evaluación que ya se está llevando a cabo de dispositivos y de aplicaciones. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues el punto de partida ha sido una revisión documental de los artículos, informes existentes sobre salud digital y en concreto dentro de ellos sobre telemonitorización, notas de prensa, publicaciones de distintas consejerías de sanidad de comunidades autónomas y de organizaciones desde la OMS, la Organización Médica Colegiada de España, etcétera, etcétera. Estas fuentes, la verdad es que son por un lado escasas, un tanto fragmentarias para hablar de esta realidad, porque, bueno, pues ya anticipo, la realidad es como variada, ¿no? Y como es tan cambiante, de pronto publicaciones que tienen tres años o así, pues quedan hasta obsoletas en cierto punto por lo rápido del cambio que tiene lugar en esta transformación tecnológica. Hemos combinado la revisión documental con 5 entrevistas con informantes clave que son responsables tanto del sistema público de salud, pues en Galicia, de la Consejería de Salud de Galicia y a cargo de la plataforma Telea, que es la más avanzada, responsables de hospitales a cargo de proyectos y también de empresas de este sector. Y a partir de aquí hemos elaborado el informe con sus resultados y hemos aportado un mapa tanto de aplicaciones web y plataformas con 18 aplicaciones de distintos proyectos y de diferente alcance en distintas comunidades autónomas y una muestra de aparatos, de dispositivos y centrados en condiciones de salud crónica que han sido como pioneras en la telemonitorización, que son la insuficiencia cardíaca, la medida y el seguimiento de la tensión arterial, bueno, la hipertensión arterial, la diabetes y el EPOC, que están en algunos aspectos comparten dispositivos y también plataformas. Bien, ¿qué hemos encontrado como principales resultados? Por un lado, a pesar de que en España hay un avance potente ya en la implantación de la historia clínica digital y de la receta electrónica, sin embargo, pues la medicina está en un momento incipiente, pero muy dinámico. Hay habitualmente proyectos aislados a iniciativa de hospitales e institutos. La inversión es escasa hasta este momento. Esto está, bueno, pues se ve que va a cambiar. Hay alguna plataforma autonómica, pues en concreto en Galicia, la plataforma Telea, cofinanciada con fondos europeos, que tiene una implantación ya en toda la comunidad y que está a disposición de la ciudadanía. Y bueno, pues está aplicando para salud digital y para telemonitorización en distintas especialidades. Bien. Apuntaba Mónica cómo la COVID-19 ha sido un dinamizador del seguimiento a distancia de pacientes y bueno, no todo, pero aplicaciones que había y se empleaban para otras actividades de monitorización se han orientado al seguimiento de pacientes en casa.
incluso por medio del teléfono, desde lo más sencillo hasta el uso de plataformas y de aplicaciones disponibles. Bueno, la COVID-19 ha supuesto también un cambio cultural. Estamos ya más habituados a plataformas como esta que estamos empleando ahora, en vez de mantener una reunión presencial, un encuentro presencial. Y esto tiene también ventajas, y esto ha ocurrido también en la salud. Y está la necesidad de orientar el sistema de salud hacia la atención de la cronicidad y la continuidad asistencial. Bien, con estas tendencias y dinamismos, por otro lado, encontramos como problemas o barreras a resolver. Por un lado, la brecha digital, que se refiere a la familiaridad, tanto a la disposición de tecnologías como a la competencia para su uso. En España, bueno, pues hay una penetración de Internet en los hogares muy alta y también de dispositivos móviles, pero el uso avanzado de estas aplicaciones disminuye con la edad, y también está el reto de la capacitación y de las competencias del personal sanitario. Además de la brecha digital, o junto a la brecha digital como reto, hemos encontrado una escasa presencia de criterios de accesibilidad en la investigación y en el desarrollo de estas aplicaciones, que se suple en distinto grado, pues incorporando de manera más o menos informal experiencia y valoración de pacientes, o el contar con que sea una persona cuidadora quien introduzca los datos en lugar del paciente directamente. Bueno, esto no dejan de ser caminos indirectos que no son una solución adecuada, ¿no? Bien, pues como apuntaba Mónica, existe obligación legal de incorporar pautas de accesibilidad. Están disponibles y se conocen estos estándares de accesibilidad. Hay agencias de evaluación sanitaria y bueno, pues este es el reto. Como mirada al presente y al futuro, aprovechar que estamos en un momento incipiente de desarrollo de la telemedicina en España para incorporar criterios de accesibilidad en esos desarrollos. Y a favor, contamos también por las entrevistas, hemos encontrado buena disposición de los interlocutores, interés en aplicar estos criterios. Luego, estamos en camino. La petición con la que acabo es volverlo una práctica, la incorporación de estos criterios. Y bueno, pues con esto invitaros a la consulta del informe que está disponible en la web. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Luismi. Totalmente de acuerdo. Es que en realidad también es una ventaja competitiva en las soluciones tecnológicas. Si al final están dotadas de accesibilidad, cubren una necesidad, una cuota de mercado que ahora mismo no está cubierta, y que las farmas pues deben incorporar en la creación de estos dispositivos y en el diseño. Bueno, pues continuamos. Está con nosotros Ana Toledo Chavarri. Ella es investigadora del Instituto Sanitario de Canarias, coordina el módulo de experiencias de pacientes de plataformas web Participa y Decide en Salud, dirige proyectos que buscan que las personas con multimorbilidad, es decir, aquellas que tienen varias enfermedades a la vez, puedan participar en las decisiones sobre su salud. Coordina el MOOC para mejorar la alfabetización digital. Este es un proyecto de carácter europeo y forma parte del grupo de investigación en atención centrada en la persona del Servicio de Evaluación Canario, de la Red de Investigación de Servicios de Salud de Enfermedades Crónicas y de la Red Española de las Agencias de Evaluación Tecnológica y Prestación del Sistema Sanitario Nacional. Muy buenas, Ana, bienvenida, y sobre todo muchísimas gracias por aceptar estar aquí acompañándonos esta tarde. No, gracias a vosotros por invitarme. En el observatorio, como decía Luis Miguel, hacemos referencia a esa red española de agencias de evaluación tecnológica,
pero ¿qué son? ¿Qué trabajo realizáis allí? Vale, nosotros como evaluación, una parte de mi trabajo es evaluar tecnologías sanitarias. Es una parte que hacemos para el Ministerio de la Sanidad. Las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias en España están situadas en varias comunidades autónomas y lo que hacen es informar al Ministerio sobre algunas de las nuevas tecnologías que se están aplicando en salud y que se quiere ver si son interesantes para incorporar al sistema sanitario. No sé si sabéis que en España hay una cartera común de servicios, que es un listado donde están todas las tecnologías que deben estar disponibles para todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud, que todas las comunidades tienen que tener incorporadas a los servicios de salud de cada autonomía. Y entonces esta lista se compone de las tecnologías que se sabe que son buenas para los pacientes, pero hay algunas tecnologías que no está claro si son seguras para los pacientes, es decir, si van a producir algún efecto secundario o causar algún mal algo a los pacientes, o si son efectivas, es decir, si cumplen exactamente lo que prometen, ¿no? A veces las tecnologías cumplen las expectativas y otras veces no, y el balance de riesgos-beneficios no está muy claro, y también se mira en algunas ocasiones cuál es su coste-efectividad, es decir, cómo se compara lo que se va a gastar en esa tecnología con lo que se va a obtener como beneficio, sí. Ahorrar, pero en términos de salud, no en términos de dinero, sino en términos de salud. ¿Cuánta salud se va a mejorar? También lo que miramos es qué implicaciones tiene para los pacientes, si hay que valorar otras cosas, si hay cuestiones éticas que valorar, si hay cuestiones que son diferentes en cómo se va a hacer se va a utilizar la tecnología, si la ciencia es diferente que no. Nosotros lo que hacemos es evaluar todas las evidencias científicas, las investigaciones científicas que nos hablan sobre estas preguntas. Informamos al Ministerio para que ellos tomen la decisión, un comité toma la decisión de incorporar o no las tecnologías a esta cartera de servicios de las que os hablaba antes. Esta es la evaluación de tecnologías sanitarias. A mí me parece que es imprescindible vuestro trabajo, desde luego. Y, por ejemplo, antes mencionábamos el tema de la palanca como paciente activo. ¿Cómo se incorpora al paciente en estos grupos de evaluación o investigación, de evaluación tecnológica y de investigación? Pues mira, nosotros buscamos incorporar a los pacientes y empoderarlos en todo lo que podemos. Nosotros trabajamos por una parte en proyectos de investigación. Allí lo que tratamos es, o bien nuestros proyectos suelen tratar de poner en el centro a las personas, o sea, incluso de empoderarlas a través de cursos, como hablabas antes de los MOOCs, que son unos cursos online, un poco de lo que hablaba Luis Miguel, de cómo los pacientes tienen que estar, nosotros lo llamamos alfabetizados digitalmente en salud, o sea, tienen que saber sobre salud, tienen que saber sobre Internet, tienen que tener acceso a Internet, pero también saber usarlo, saber qué fuentes son fiables y saber cómo aplicarlo. Esto necesita también de un aprendizaje. Se supone que vamos a ver un futuro en el que los pacientes van a tener, como también decíais antes, que aprender a cuidarse, que no parece sencillo, pero no lo es. No es solo lo que te diga el médico, es cómo luego tú te vas a tu casa con esas tareas, ¿no? No es tan fácil cambiar de dieta, por ejemplo, empezar a hacer un ejercicio que te manden. Tienes que incorporarlo a tu vida cotidiana. ¿Y cómo hacer eso? Pues puedes utilizar mucho Internet por tu parte, en el autocuidado. Nosotros le llamamos automanejo de la enfermedad. Entonces, nuestros proyectos están dirigidos a esto. Y luego, en evaluación de tecnologías sanitarias, es un poco más complicado. Como trabajamos con evaluación, buscamos a pacientes empoderados, pero en realidad lo que tratamos es que cualquier paciente sea capaz de participar en nuestros procesos, porque creemos que la evaluación y que las decisiones que toma el Ministerio tienen que estar basadas en las necesidades de los pacientes. El Ministerio tiene un compromiso por la participación de pacientes en la evaluación para que sea más justa, más relevante, más democrática.
quiere que los pacientes participen en el proceso. Nosotros lo que hacemos es tratar de facilitarles. Normalmente ya vienen pacientes bastante empoderados que trabajan en asociaciones de pacientes, que conocen bien su enfermedad y conocen las tecnologías, pero no suelen conocer mucho el proceso de evaluación. Entonces, nosotros tratamos de formarles y de formar a la mayor número de participantes, de pacientes posibles para trabajar en la evaluación, pero creemos que es central que participen porque son los únicos que pueden decirnos cuáles son las necesidades de los pacientes, si realmente las tecnologías están respondiendo a esas necesidades de los pacientes y de todos los pacientes de una patología. No todos los pacientes de una patología son iguales, sino que necesitamos saber si sirve para unos, pero no sirve para otros, si los estudios, las investigaciones científicas a veces a veces trabajan con unos pacientes que no son todos los pacientes y entonces los resultados no pueden servir para todos, o hablan de unas necesidades que no son las de todos los pacientes. Entonces, queremos que los pacientes puedan opinar de esto para que el informe que llegue al ministerio pueda llevar la mejor decisión posible, la más relevante para los pacientes y la más acorde. Y para esto lo que hacemos es unos procesos nosotros en las agencias hay bastante gente que se forma en participación de pacientes para ayudar a los pacientes a que nos ayuden en este proceso. Desarrollamos metodologías y tenemos un grupo que está muy implicado justo en empoderar a los pacientes para que participen en la evaluación. Y luego es verdad que estamos intentando también incorporar un poco de lo que hablabais antes. Luis Miguel hacía un llamamiento para que en la evaluación y en la investigación se trabaje más profundamente con la accesibilidad universal. Nosotros esperamos también poder incorporar abarcar todos los tipos de discapacidad y un poco ser capaces de evaluar si estas tecnologías son accesibles o no. Por ahora estamos aprendiendo y gracias a vosotros esperemos aprender más en estos años y tener en cuenta estas normativas de las que hablaba Mónica y Luis Miguel y saber hacer esa evaluación de las tecnologías de una manera más profunda para comprobar que son accesibles o no son accesibles a todos y poderlo también referirlo al ministerio e informar sobre esto. Pues es que, Ana, es súper interesante lo que dices. Hablas de diversidad humana, hablas también de no dejar a nadie atrás por motivos de barreras de acceso y creo que es importante. Ana, desde tu experiencia en proyectos de carácter europeo en salud, ¿se incluyen estos principios de accesibilidad y diseño para todas las personas o está todo un poco en pañales? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que los proyectos europeos están más cercanos a incorporar una accesibilidad mayor. Es verdad que a lo mejor no todavía una accesibilidad universal, pero son proyectos, los proyectos europeos son unos proyectos un poco diferentes porque suelen estar dirigidos no a investigar puramente, no a hacer un escrito científico o un artículo científico, sino a producir algo. Pues, por ejemplo, en los cursos de los que os hablaba antes, de alfabetización digital en salud, que suelen estar, que hicimos en un proyecto europeo, pues en ellos estaban co-creados con pacientes y usuarios y había de todo tipo, participaron en su creación todo tipo de personas. Había mayores, por ejemplo, hubo mayores de 80 años que crearon su propio curso para mejorar su participación en salud digital y para enfrentarse mejor a esos retos. Nos dijeron qué necesitaban y cómo es el curso, desarrollaron ellos el propio curso con los investigadores y en ese sentido yo creo que los proyectos europeos son más abiertos a considerar la diversidad humana a la que te referías, por lo menos en algunas características, en gente que incluyen gente que tenga más educación y menos educación, intentan incluir a gente de distintas edades, ya sea niños que tienen unas necesidades especiales o mayores o mujeres embarazadas o personas que tengan enfermedades concretas y que tengan necesidades concretas en el mundo digital y para su autocuidado.
Y yo creo que los proyectos aplicados funcionan más, tienen una mayor amplitud en su mirada para la accesibilidad. Aunque es verdad que a lo mejor todavía está pendiente de tener una manera más precisa y más... yo creo que a lo que se refería Luismi, que a lo mejor la investigación todavía nos falta sistematizar esta diversidad de una manera más, que lo tengamos más claro, más incorporado a nuestro propio pensamiento. Nosotros, los investigadores, vamos incorporando mucho conocimiento y yo creo que vamos sabiendo trabajar con la diversidad, pero cada vez podemos ir trabajando de una manera más precisa y lo iremos incorporando. Yo también, como Luismi, creo que este es el futuro al que tender para trabajar mejor y crear mejores. Y creo que los proyectos europeos, como te decías, Mónica, son un buen escenario para hacerlo. Pues nada, Ana, ahora seguimos en la parte de debate contigo y nada, seguimos con nuestro siguiente invitado, Juan Francisco Perán Perán. Él lleva más de 10 años vinculado al tema asociacionismo en diabetes desde la presidencia de Lorca, Murcia. Actualmente es presidente de la Federación Española de Diabetes. Esta está conformada por 18 federaciones y 150 asociaciones vinculadas en todo el territorio español. Y entre sus objetivos están defender los intereses de las personas con diabetes y sus familias, contribuir a ese apoyo emocional y físico, fomentar el apoyo en la educación diabetológica tan importante en estas personas que viven con diabetes, promover la mejora de la asistencia sanitaria, prevenir e intervenir también para detectar precozmente la diabetes. Esto también está conectado con lo que decíamos antes de las 5 P's en prevención, impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo en la investigación. Juan Francisco, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos entre tus multitudes de tareas. Y quería preguntar, ¿qué ha supuesto la telemonitorización para las personas con diabetes en estos momentos de consulta en remoto o en estos momentos en donde es muy difícil la presencialidad? Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, yo destacaría 2 fechas que han marcado el rumbo de la diabetes. Una ha sido el descubrimiento de la insulina, que estamos celebrando en los 100 años del descubrimiento de la insulina este año, y el otro ha sido la monitorización de la glucosa, ¿vale? Esto nos ha supuesto un cambio importantísimo a las personas con diabetes, porque tenemos, a ver, en un principio los sistemas de monitorización se nos introdujo como que era un dispositivo que evitaba los múltiples pinchazos, que el beneficio que tenía era que evitaba los múltiples pinchazos de los diferentes controles glucémicos capilares que se tenían que hacer las personas con diabetes, que realmente también es un beneficio, pero el verdadero beneficio de estos dispositivos es la información que transmiten. Es la información que es que en cada momento puedes saber tu glucemia, valores tan importantes como son la tendencia, la velocidad que va subiendo o bajando tu glucemia, y datos tan importantes como, por ejemplo, los avisos de hiper-EIBO que están previniendo sucesos de peligro en personas con diabetes y sobre todo, precisamente hoy que estamos con la Fundación La ONCE, de personas con problemas visuales. Y aparte de todo esto, hay algo que yo creo que se ha puesto de manifiesto, y sobre todo con esta pandemia, y ha sido el poder transportar los datos, es decir, volcar los datos con tu especialista, el poder tener un medio de comunicación con él. Cuando la pandemia estábamos en los momentos más críticos, que no teníamos acceso a los centros de salud, que los hospitales estaban totalmente colapsados, que las consultas estaban totalmente, no teníamos acceso a consultas presenciales. Yo creo que los pacientes tipo 1 han jugado con una cierta ventaja porque tenían estos dispositivos que, como he dicho, podían volcar los datos a la nube y su especialista, su endocrino,
simplemente desde cualquier ordenador podía tener acceso a esos datos y por vía telefónica podía aconsejar o modificar junto con el paciente su tratamiento. Y bueno, yo creo que en este sentido también tengo que romper una lanza a favor porque creo que se está cometiendo una situación de injusticia con los pacientes tipo 2 insulinizados, puesto que ellos no tienen acceso a esos sistemas de monitorización que tanto le habrían ayudado en este último año y con motivos del COVID. Yo creo, por eso defendemos, desde la Federación Española defendemos que a igual tratamiento se tiene que tener igual acceso a la innovación. En este sentido, la Federación Española ha redactado un documento con las 10 medidas y que bueno, 10 medidas para mejorar la calidad de las personas con diabetes tipo 2 y contempla la incorporación de estos sistemas de monitorización en el sistema FLASH en concreto, que es el que ahora mismo está estandarizado en España para los pacientes insulinizados y que bueno, este documento tanto se le ha llevado al Ministerio como también a través de las federaciones que como tú bien has dicho, son 18 federaciones, se las están llevando a las administraciones, a sus respectivas administraciones de sanidad en sus diferentes comunidades autónomas. Sí, la verdad es que el tipo 2, pues sobre todo los insulinizados, es cierto que el tema de la monitorización es esencial. Yo ahí lo que veo es que tiene que haber una diferencia abismal entre cómo hemos estado los pacientes tipo 1 atendidos en remoto, con nuestros datos subiendo, con cualquier cosa que hemos tenido, han estado actuando enseguida porque estaban viendo nuestros datos. Como tú bien has dicho, Juan Francisco, la monitorización lo que nos permite es ver el impacto que va a tener dentro de 10 minutos y el predecir, ¿no?, que estábamos hablando antes de esas 5 P's, el predecir una bajada de azúcar severa que te puede dar en un medio de transporte. Ahora no podemos comer con la mascarilla para arriba, con la mascarilla para abajo, ¿no? Pero sí que es cierto que en el tipo 2 hay varias cosas, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte, ¿qué ha pasado con esa teleconsulta? Porque claro, habrá mayores con diabetes tipo 2 que acaban de debutar, habrá mayores tipo 2 que no oigan porque ellos tienen un deterioro auditivo, pero hay otra cosa que es la brecha digital. Cómo la brecha digital en todos los sentidos y también incluso en la parte de formación en diabetes. Sí, bueno, vamos a ver. En España hay cerca de 6 millones de personas con diabetes. El 80% de las personas con diabetes padece diabetes tipo 2. Y sí, efectivamente, hay una diferencia abismal en cuanto al tratamiento con el paciente tipo 1. A ver, voy a intentar explicarlo para que nadie se ofenda. El paciente tipo 2 está atendido a través de los centros de salud y encuentra un problema que es evidente. Y es que, a ver, quiero explicarlo porque nadie se sienta ofendido, me refiero a que tenemos los mejores médicos de atención primaria, además lo han demostrado con la pandemia, se han dejado la vida, pero sí que es cierto que tienen una carga de trabajo que no tienen tiempo suficiente para atender como es debido a los pacientes tipo 2. Y esto no lo trasladan a las asociaciones. Esto es una realidad. Todavía nos siguen llegando pacientes tipo 2 a las asociaciones con una dieta de 1.400 calorías, que eso es lo único que lleva al fracaso. Falta mucha formación, mucha educación. Entonces, nosotros desde la Federación Española de Diabetes lo que apostamos es por la imagen del enfermero experto en diabetes. Y no solo en el ámbito hospitalario, sino también en atención primaria, que es donde están estos pacientes. Y luego, bueno, encontramos también otro problema con los pacientes tipo 2, porque hablar de equidad en cuanto a diabetes y comunidades autónomas, eso es muy complicado. Depende de la comunidad autónoma que tengas, dispones de unos dispositivos u otros. O tienes acceso a unos avances y otros. En el caso de los pacientes tipo 2, tengo que decir que hay comunidades autónomas que ni siquiera les dan tiras. Entonces, hablar de telemedicina con estos pacientes es muy complicado. Muy complicado porque ¿qué datos le puede volcar
el paciente al profesional si no puede hacerse lo vital para un paciente con diabetes, que es una glucemia capilar? Le puedes llamar perfectamente y decirle, ¿cómo te encuentras? Y él te va a decir, bien, y es posible que esté en 200. Y eso es una realidad, lo estamos viviendo. Y luego también yo creo que hablar de telemedicina, había que aclarar el concepto de lo que pretendemos con la telemedicina, porque, a ver, los pacientes no entendemos la telemedicina como una llamada de teléfono. Nosotros creemos que para que haya una telemedicina de calidad y real, necesitamos que se pongan al alcance tanto del sistema sanitario, o sea, de los profesionales sanitarios, como de los pacientes, todo en cuanto a avances y tecnología. Y, por supuesto, algo que ha dicho antes la compañera, que considero muy importante, es la formación necesaria para saber utilizarlo. Hay que recordar que los pacientes tipo 2, en su gran inmensa mayoría, son personas mayores y no saben utilizar un correo electrónico. ¿Cómo le va a pedir a este paciente que se meta con el glucómetro, que vuelque los datos? Yo creo que la telemedicina es algo que es muy importante, que ha venido para quedarse y que es obvio que es necesario, pero sí que no es para todo el mundo. Una bomba de insulina no es para todo el mundo, es un recurso, pero es para un tipo de personas específico. Y bueno, yo creo que el concepto de la telemedicina hay que todavía trabajarlo mucho, queda mucho todavía por recorrer y bueno, la verdad que también es cierto que lo que estoy diciendo me baso en datos que tenemos en la Federación Española de Diabetes, que esto no me lo estoy inventando yo porque en los meses de octubre y noviembre, cuando ya llevábamos meses de pandemia, se hizo una encuesta en la que participaron 335 personas aproximadamente, casi todos pacientes tipo 2 y de diferentes localidades y comunidades autónomas. Y efectivamente nos trasladaban que ellos habían tenido la necesidad de esa consulta presencial. Y yo creo que el futuro pasa por eso, por la consulta presencial y una consulta mixta, presencial y también por esta nueva vía que se nos ha abierto. A ver, el pie diabético no se le puede mirar a un paciente por teleconsulta o el fondo de ojo. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí hay que seguir trabajando, pero bueno, es un recurso que ha llegado y yo creo que es muy interesante. Juan Francisco, decías antes que estamos en el aniversario de la insulina, del descubrimiento de la insulina. Sin duda, gotas de vida para los que necesitamos para vivir. Aparte de la bomba de insulina, ¿hay alguna solución tecnológica para su administración que haya tenido evolución en el tiempo? Bueno, a ver, yo tengo que decir que mi vinculación con la diabetes, yo soy padre de una niña con diabetes, debutó hace 12 años, ahora tiene 14, debutó con 2 años y medio, y yo creo que en cuanto a insulina se ha evolucionado muchísimo. Han aparecido, yo me acuerdo que antes tenías que ponerte la insulina 10 minutos antes de la cría para 10 minutos o 20 minutos, ahora han aparecido insulina rápida, ultra rápida, que si te descuidas te produce mezclas, una bajada. Han aparecido insulinas basales muy interesantes. Antes tenías que jugar con los picos para que te coincidieran en franjas horarias como la merienda o el almuerzo, que no llevaban bolo. Y han aparecido insulinas muy basales muy lineales, como son la Tresiba. Y bueno, también han aparecido dispositivos muy interesantes, como tú bien has dicho, para la administración de la insulina, como bueno, pueden ser los puertos de inyección, como son los IPOR o el Insuflón, que son dispositivos que te evitan los múltiples pinchazos y digamos que te facilitan esa administración de la insulina. Y por otro lado, también han aparecido otros dispositivos que son, pues bueno, son como una especie de capucha que se adapta a la pluma, que yo la considero muy interesante para las personas precisamente con dificultad visual. Sí, porque tiene muchísimas ventajas. Lo primero que te avisa, las personas mayores se suelen olvidar de si te has puesto la insulina o simplemente con el estrés del día a día. Te olvidas de que pues, estos dispositivos te avisan, te recuerdan que te la has puesto, te recuerdan cuando te la tienes que poner. Tiene cosas tan interesantes como controla la temperatura de la pluma. Es decir, hay personas, te puedes dejar la pluma ahí en pleno verano y puedes perder las propiedades.
Y bueno, y luego también puede conectarse exactamente igual a la nube a través de una aplicación y que todo esto llegue a los profesionales sanitarios. Y también algo muy importante, y es que muchos de los pacientes tipo 2, como he dicho, son personas mayores y mayores y que son dependientes, dependen de un cuidador. Y entonces esa información, pues el hijo que está trabajando, pues le llega esa información al hijo, que se ha puesto la insulina, que se la ha puesto de manera correcta. El único problema que encontramos, pues que de momento todavía no están en cartera de servicio. Pero bueno, la Federación Española de Diabetes estamos continuamente trabajando estrechamente con el Ministerio, pues, para que todos estos dispositivos y todos los avances que sean interesantes, como he dicho anteriormente, tengan acceso a todas las personas que lo necesitan. Pues desde aquí también hago un llamamiento pues, para que se revise esa solución tecnológica y se dote de accesibilidad para que entre de forma también en esas compras públicas. Os vamos a poner un vídeo, muchísimas gracias Juan Francisco. Ahora retomamos. Vamos a poner un vídeo de 30 segundos. Creo que esto va a hacer una gran reflexión sobre nuestra siguiente invitada, Ana, y cuando queráis, pues si podéis poner el vídeo. Ok, Google, glucosa. Tu glucosa es de 109 estando estable hace 3 minutos. Oye Siri, ¿cuál es mi glucosa? Tu nivel de glucosa es de 109 y estable. Pues nada, seguimos con nuestra siguiente invitada, Ana Díaz Alonso. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, máster en MBA, máster en Autonomía Personal, Discapacidad y Dependencia. Ha estado como jefa de Servicios Sociales y jefa de Coordinación de Recursos Humanos Generales en ONCE en Castilla-La Mancha durante muchos años. Yo he calculado 17 años, Ana, y actualmente es consejera general de Políticas Sociales y Consejos Territoriales del Consejo General de ONCE. Ana, ¿qué ha supuesto, bienvenida sobre todo, qué ha supuesto para las personas con discapacidad visual severa la accesibilidad a estas soluciones de monitorización? Hola, buenas tardes, Mónica, y un saludo para todas y para todos. Pues Juan Francisco lo ha dicho hace un momento. Desde el descubrimiento de la diabetes, yo creo que este ha sido el hito más importante. Todas las ventajas y las posibilidades que Juan Francisco ha comentado sobre los sensores es accesible para una persona ciega como yo o con discapacidad visual y nos permite pues el poder tener un control sobre la enfermedad que hace pues poco más de un año era imposible, porque primero había que conseguir que te facilitara la comunidad autónoma de turno las tiras de los poquitos sensores adaptados que había y que te daban el resultado, glucómetros de sangre. Que te daban el resultado por voz. Luego había otro problema importantísimo, que era a la hora de... El resultado sí que te lo daban, el problema era llegar a que te dieran ese resultado. Tenías que pincharte, bueno, yo he llegado a pincharme en torno a 15 veces y no conseguir que la sangre entrara en el punto exacto de la tira donde tenía que darme el resultado. Así que esto ha supuesto un control. El otro día me comentaba una compañera ciega total, diabética también, que lo tiene y dice, es que yo he mejorado un montón mis niveles de glucemia desde que lo tengo. O sea, es una posibilidad maravillosa. Es muy importante y es fundamental también el concepto de accesibilidad universal integrado en este sensor accesible, porque este es un producto que está incluido en la agenda general y es el mismo para todos. Lo tenemos lo mismo las personas ciegas o que no vemos bien que una persona que es diabética y que no tiene ningún problema visual, y eso es fundamental para el control por parte de los médicos, para el tema de los suministros y bueno, pues para esa vía de la accesibilidad universal. Peros que los tiene algunos.
Pues que lamentablemente no son accesibles todas las funciones que tienen estos sensores. Básicamente nosotros, una persona ciega o deficiente visual, con el sensor podemos ver el nivel de glucosa que tenemos y si está subiendo o bajando, que es importantísimo. Nos permite saber el nivel medio que hemos tenido en la última semana, en los últimos 15 días, el último mes. Nos permite ver el libro de registro para poder consultar lo que hemos tenido en un momento determinado e incluso hacer anotaciones, pero la demás información que proporcionan estos sensores, que son gráficos, pues lamentablemente no están creados con las líneas de accesibilidad y hay algunas cuestiones a las que no podemos acceder, pero en general son mucho mayores las ventajas que las desventajas que tiene, por supuesto. Claro, Ana, ahí te tengo que dar toda la razón porque al final si una persona con diabetes toma entre 30 y 40 decisiones al día, pues para llevar un buen control glucémico, en cuanto al glucómetro de siempre, pues te daba la cifra y ya está. En este caso te permite anotar pues episodios de que has comido más hidratos de carbono o bien también que vas a hacer ejercicio, ¿no? Porque eso también te plantea la toma de decisiones. Creo que también un avance importante, o para mí me lo parece, es el tema de las alarmas. Estás durmiendo. Sí, es fundamental, sobre todo para la noche, que a mí siempre me ha parecido el periodo más peligroso, es fundamental. Y tampoco creo que nos debemos olvidar, Mónica, no solo de las personas diabéticas que tenemos problemas visuales o que somos ciegas, sino también cada vez hay más personas ciegas y deficientes visuales que conviven con personas diabéticas y que en un momento dado tienen que saber cómo reaccionar y cómo actuar. Y el tema de las alarmas, la verdad es que se me había olvidado comentarlo, pero es una cosa fundamental, sobre todo en el tema de las hipoglucemias, que son peligrosísimas. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una cuestión de no solamente tu autonomía, sino que las personas con discapacidad también somos cuidadores, ¿no? También de nuestros padres y nuestros hijos. Mi siguiente pregunta va un poco que en torno a qué soluciones tecnológicas o apps podemos encontrar para las personas con discapacidad para el autocuidado de la salud. Y aquí quiero enlazar si estas aplicaciones o estos dispositivos los podemos comprar en cualquier sitio. Bueno, desde la ONCE, últimamente, además, muy recientemente, se ha creado una aplicación específica para personas ciegas y deficientes visuales que se llama Remo, que sirve para el control de la administración de medicamentos. Existen muchas aplicaciones a nivel general para saber si te has tomado la pastilla que te toca o no o cuál te tienes que tomar, pero ninguna de ellas tenía la posibilidad de hacerse accesible. Entonces, bueno, pues en esta preocupación que tenemos por la salud y el cuidado de las personas ciegas y deficientes visual, recientemente pues ha puesto en marcha esta aplicación. Bueno, como te digo, hay muchas aplicaciones en el mercado que te permiten cuidarte de la salud, pero que lamentablemente no han tenido en cuenta las necesidades de una parte importante de la población y no solo las necesidades de una parte importante de la población. Cuando se hace una aplicación accesible, con carácter universal, esa aplicación sirve para todo el mundo. Es imprescindible para más o menos un 10% de la población, ¿no? Es necesaria para un 40% que le viene muy bien, pero es mucho más cómoda para toda la población. O sea, no son cosas específicas para las personas con discapacidad, sino que lo que se trata es que realmente sea más útil y más cómodo y que sirva para todos. Por eso es muy importante lo que comentaba Ana anteriormente, ¿no? De que en esas valoraciones que se hagan de los distintos instrumentos técnicos tan importantes y tan necesarios para el control de la salud se tenga en cuenta la accesibilidad
Primero, porque si no nos van a dejar a una parte de la población fuera, y segundo, porque todo lo que sea accesible es más cómodo para todo el mundo. Dentro del mundo de la diabetes, pues existen avances, como comentaba Juan Francisco anteriormente. Por ejemplo, él decía que esto le pasa a las personas mayores, pero a mí también me pasa. Hay momentos en que no sé si me he puesto la insulina o no me la he puesto, porque la haces todo y a la misma hora, y es una cosa que te quedas así, no sabes si lo has hecho o no lo has hecho. Esas plumas inteligentes, pues lamentablemente tampoco han contado con el tema de accesibilidad. Otra cuestión muy importante que existe, que hoy por hoy bueno, está empezando a dar pasitos, pero todavía no lo tenemos controlado y nos priva de una solución que a algunas personas les podría venir muy bien, y tú lo conoces bien, Mónica, es el tema de las bombas de insulina, ¿no? Que hoy por hoy, si yo tuviera que optar a una bomba de insulina, pues no podría, porque perdería autonomía y dependencia, aunque ganara salud, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, también existe el glucagón nasal, que bueno, pues sirve para cuando hay una bajada de insulina importante y pierdes un poco el conocimiento. Pues existen unas inyecciones que hay que montar, hay que cargar, o vosotros imaginaros cualquier persona, ¿no?, que tiene delante a una persona que está inconsciente y que tienes que ponerte un poco para que reviva, tienes que ponerte a cargar una jeringuilla, hacer la mezcla, cargarla y ponérsela. A cualquier persona eso te provoca una situación de estrés que te frena, incluso te bloquea para hacer eso. Imagínate si eso lo tiene que hacer una persona que no ve bien para ponérsela a su hijo, a su padre, a su hermano, a su pareja, con alguien con quien conviva que es diabético y que le ha dado una hipoglucemia. Pues existe, y además ya testado, probado y a un precio muy competitivo, una solución nasal para poder hacerlo a través de la nariz y que no está incluido en esa cartera de servicios generales, y que sería una cuestión que facilitaría la vida a todo el mundo, a las personas diabéticas que tienen problemas visuales, a las que no lo tienen, a los cuidadores que tienen problemas visuales y a todo el mundo en general que no tendría que pasar por esa tensión. También creo que sería muy importante, y tampoco me gustaría que lo tomaran a mal, porque yo valoro mucho el papel de los médicos, como no puede ser de otra manera, pero que tuvieran un conocimiento pues más amplio de las posibilidades de la telemonitorización. Y quizás por el volumen de pacientes que tienen, o no sé muy bien por qué, bueno, pues a veces el que yo le ponga nota a mi endocrina, el que yo le ponga notas en mis controles de la glucosa, pues al final me he dado cuenta que no me sirve de nada porque no los mira. La verdad es que eso da un poco de rabia, o que de repente antes de que pues estuviera incluido en la cartera de la Seguridad Social estos sensores, yo pues ya los utilizaba, y cuando llegué a mi endocrino con él, directamente me derivó otro médico porque, vamos, debió de pensar que era un arma que cargaba al diablo o algo así y salió corriendo. Entonces, bueno, sí que también me gustaría, es muy importante, fundamental la formación y el empoderamiento de los pacientes, pero también un poco más de intensidad en la formación de los profesionales, ¿no? Que al final es que esto vale para todos, no es una cosa exclusiva de una persona ciega. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y que al final, como tú decías, Ana, si nos permite la accesibilidad, tener autonomía, nosotros queremos también ser pacientes que seamos corresponsables de nuestra salud. Pues si queréis nos vamos incorporando todos, y como vamos muy mal de tiempo, sí que os pediría que fuerais muy breves. Una frase, o que podáis decir en una frase qué podemos aportar de cara a esta innovación en soluciones y salud digital. Muy cortito, por favor, porque queremos aprender un poquito el chat también y es importante. Empieza, Juan Francisco. Bueno, yo creo que lo más importante es la individualización del tratamiento. Yo creo que cada persona es diferente y, por lo tanto, requiere un tratamiento farmacológico y un plan de vida diferente
Desde la Federación Española vamos a seguir trabajando y en ese sentido, y como ha dicho la compañera Ana, es importantísimo una buena educación diabetológica, porque ¿de qué sirve cualquier avance si luego no sabes utilizarlo e incorporarlo a tu día a día? Ana Toledo, cuéntanos. Pues para mí sí, sería en la misma línea. Es importante no solo que los profesionales sanitarios sepan dar un tratamiento, sino también que sepan ayudar a los pacientes a empoderarse, ayudar a incorporarlo en su vida cotidiana, aplicar medidas que no sean solo de tratamientos clínicos, sino hacer cambios vitales y a digitalizar, a aprender a alfabetizarse en salud, más allá de los tratamientos. Ese sería para mí el fundamento de atención centrada a la persona. Y a los pacientes tienen que saber que son ellos los que van a poder cuidarse en salud y son los que tienen que llevar al médico, como hace Ana. Yo creo que los médicos aprenderán también en la medida en que nosotros los pacientes llevemos a nuestros médicos nuestras peticiones, nuestras consultas bien preparadas. Me ha encantado el documento de Fede, por cierto, para prepararse la telemedicina, y yo creo que ahí está el camino. Luismi. Ya que está empezando esta transformación digital con tanta fuerza, hagamos tecnologías fáciles de usar para todas las personas. Gracias. Ana, desde vuestra... Voy a ser muy breve porque yo quiero repetir lo mismo que ha dicho Luismi. Por favor, para todas las personas. Genial, genial. Bueno, desde el chat nos hacían la siguiente pregunta. Francisco Hugo Álvarez nos preguntaba ¿hasta qué punto una educación digital es importante? Si te parece, Ana, seguimos, como ha sido muy breve, seguimos contigo. ¿Hasta qué punto es importante la educación digital en salud? Bueno, creo que en el momento en el que estamos, yo creo que era una línea importante ya de actuación, ¿no? Igual que en su momento fue la alfabetización a nivel nacional o a nivel mundial, ¿no? Para las personas, pues ahora la alfabetización digital creo que es fundamental. Se ha puesto muchísimo más de relieve de una manera brutal y mucho más inminente, pues desde hace un año y nada, que esto se ha implantado, y es tan fundamental como saber leer y escribir. Entonces hay que trabajar en esa línea. Entiendo también que esto va a ser un proceso, ¿no? Hay muchos mayores, o sea, al identificar a los mayores con que no saben temas digitales, pues es llamar al todo con una parte, porque es verdad que cada vez más personas lo están haciendo. Y con el transcurso del tiempo, los que ahora tienen 60 están mucho más familiarizados que los que tienen 80, y dentro de 20 años serán ellos los que tienen 80 y ya sabrán muchas más cosas. O sea que es una línea que no tiene vuelta atrás y que además tiene muchas posibilidades si las cosas se hacen bien. Juan Francisco, breve. Que como traemos de la edad, pues vamos a ir a los tipos 2. Perfecto, perdón, es que no he entendido la pregunta. No lo has entendido, no, simplemente hablaba de la necesidad de formación en educación digital. A ver, yo creo que lo he comentado antes, la educación diabetológica es vital, tanto en el paciente de tipo 1 como en el paciente tipo 2, y es algo de lo que estamos luchando desde la Federación Española. Yo creo que en la telemedicina es importantísimo, como he dicho, que tanto los pacientes como los profesionales sanitarios, como anteriormente ha dicho Ana, es importantísimo que tengan esa formación. Si no, realmente la telemedicina no existe como tal, no van a saber utilizarla. Y lo veo en la misma línea que ha comentado Ana, exactamente igual. Luismi. Bueno, la alfabetización digital es clave para los usuarios, las personas usuarias, y también para los profesionales sanitarios. Como mencionaba Ana hace un momento, la familiaridad con estas tecnologías. Y hay un paso previo o combinado. Es necesario que sean tecnologías sencillas, fáciles de usar, intuitivas, con buena arquitectura, probadas, y para eso hace falta trabajarlas con
con quienes las van a usar desde el momento inicial de su diseño. Ana, terminamos con tu aportación. Pues muy brevemente, nosotros trabajamos en alfabetización en salud y lo que tratamos de conseguir es que las personas sean capaces de buscar información, de evaluar esa información, de saber que esa es la información que tienen que buscar y que está basada en buenos datos, en investigaciones científicas y que tiene que mirar para saber esto, que tiene que saber para comprobar que está utilizando buenas fuentes y, por último, tiene que saber aplicar esa información. Eso es nuestra línea de trabajo en alfabetización digital sanitaria, que también es como la que tiene la Unión Europea. Así que esperamos, yo creo que hay bastantes trabajos que están intentando profundizar en esto y espero que en todos los niveles se pueda aplicar desde los muy mayores hasta los muy pequeños. Yo creo que tienen que formarse, aunque sea un poquito, en esto. Pues nada, simplemente agradeceros, ¿no?, que hayáis podido estar aquí. Vamos a poner una encuesta en pantalla. Siempre lo hacemos porque pensamos que la mejor manera de mejorar es pues que nos evaluéis en estos foros y que nos aportéis también pues algún tema, si os parece interesante. Deciros que podéis presentar comunicaciones al Congreso de Tecnología y Turismo, también en salud, que tenemos este año, hemos abierto esa parte en salud. Pues si os apetece, tenemos hasta el día 15 de junio. En el chat pondremos exactamente en dónde hay que hacerlo. Y nada, invitaros al siguiente foro. El siguiente foro hablaremos de perros de asistencia, de perros guía. Un perro es un seguro de vida, es un rastreador de rumbos, una brújula con 4 patas. Y a mí me queda pues dar las gracias por acompañarnos esta tarde, tanto a vosotros, a los ponentes, como a cada una de las personas que estáis cada jueves siguiéndonos, que de ninguna manera podría hacerse este foro si no fuera por vuestra asistencia. También un agradecimiento y un abrazo enorme a aquellas personas que nos siguen desde Latinoamérica y tienen cita todos los jueves por la tarde con nosotros, y también, por supuesto, a esas personas que están en esa parte técnica, a Pablo de su titulado, a Lilce, a Marian, que hace que todo funcione fenomenal. Y me gustaría acabar con la accesibilidad, palanca en salud digital, porque el buen diseño capacita. Cuídense y muy buena tarde.